Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Zacarías, el padre de Juan, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos aquellos que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante la misericordia, el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí le vemos a Zacarías, que está pronunciando podemos decir, el último canto ya aquí del Antiguo Testamento. Sahar ya, Yahvé que se recuerda. Imandu a, ñandere, Imandu a la getane, Imandu a, de la humanidad, de su creación. Y por lo tanto, queridos hermanos, ahora después de haber hecho todo un proceso, todo un caminar, en este canto nosotros encontramos que todo verdaderamente llegaría a su final como proceso, porque con el nacimiento de Jesús, decimos, llegamos a lo esencial y lo fundamental que desde siempre los profetas fueron anunciando. El pueblo fue esperando, procurando vivir en la medida de sus posibilidades y de esa revelación de Dios. Y así, queridos amigos, ahora con lo del Nuevo Testamento que acabamos de escuchar, con este Evangelio de San Lucas, podemos entender este canto de alabanza, de alegría. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. La presencia de Dios que nos visita, la presencia de Dios que nos redime, la presencia de Dios que hoy, sobre todo, nos ha dado a un poderoso Salvador. Necesitamos ese poderoso Salvador. Necesitamos que se haga presente en medio de nuestra familia y en medio de nuestra historia. Para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. El hecho de ser salvados de nuestros enemigos, el hecho de ser salvados de todos aquellos que nos odian. Porque cuando queremos hacer el bien, cuando queremos y nos esforzamos y luchamos y peleamos, orden, la ndere hipotagina la ñasembá la corrupción, la ndere hipotagina lleva la roya por mí la justicia, la igualdad que nosotros tanto predicamos y decimos unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Tres veces ya repetí, a tres ya repetí porque dice ya y anda ya ni unión anda ya ni la igualdad. A cuanto más ya repetí que decir que ya. Así que, queridos hermanos, este Evangelio nos está animando a nosotros. Es una fuerza, un aliciente para todos, para que sepamos que hacia ahí está caminando nuestra vida. Y por eso, en su canto, él dice, él suscita a este servidor, como lo había anunciado por mucho tiempo por boca de sus
santos profetas, de sus santos profetas. Lo anunció siempre. ¿Pero para qué? Para salvarnos de nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos en nuestra vida? Algunos ya habrán pensado, mi enemigo, fulano, 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 sultano, etc. No. El verdadero enemigo es entonces lo que está ahí en tu corazoncito y en tu mente. Eso que no te deja vivir y eso que no te deja comprometerte con tu comunidad, con tu iglesia, que te vuelve egoísta. Ese es el peor enemigo. Ese es el enemigo contra quien tenemos que combatir. Ya voy a desaparecer. Peña de egoísmo, peña mañante, peña de pipeoía lleva. Ñaña peña mañana lleva peña de apuno antes de mañana. Peña de apuno antes de mañana, pues viene como centro, ¿verdad? De todo. No, queridos hermanos, miremos hacia adelante. Miremos en una sociedad mucho más justa. Miremos en familias que caminan juntos, que se quieren, que se aman, que conviven juntos, que se respetan, que hacen lo mejor y dan lo mejor de sí mismos. Que así sea. Que así sea.